Esta historia daría comienzo en un templo localizada en medio de 12 universos enteros. Allí estaría el ser más fuerte que gobernaba todos los universos sentado en su trono. Este ser revisaba el estado de cada universo, hasta que, guardián, Vegeta-sama, hemos recibido un mensaje de Zen con la intención de que vayas de una vez a su templo. El rey del todo conocido como Vegeta, quien antes era un simple Saiyajin proveniente del multiverso 7, y que ahora era el rey del todo de otro multiverso, se levantaría para luego pensar lo siguiente. Pensamientos de Vegeta. ¿Será que por fin llegó el día? Pensaba esto mientras daba una pequeña sonrisa en su rostro, para luego gritar. Vegeta. Jin Shinkan, ven aquí. El ya mencionado Jin Shinkan, quien poseía la misma vestimenta que Dain Shinkan del multiverso de Vegeta a la vez que poseía una larga cabellera, se pondría enfrente de Vegeta y con una reverencia le diría. Jin Shinkan. A sus órdenes Vegeta-sama. Vegeta. Saldré por unos asuntos con el rey Zen. Así que quiero que estés pendiente en caso de que sea necesario. El ángel afirmaría con la cabeza y el príncipe de los Saiyajin saldría del lugar en una explosión de luz. Ya en una zona desconocida, varias luces se harían actos de presencias mostrando a varios reyes del todos de diferentes multiversos. Muchos de ellos lucían como humanos, otros a reptiles, otros eran pequeños, pero el que más destacaba era Vegeta, quien al llegar dejaría a varios reyes del todos dudosos de su aparición. Y eso es porque Vegeta era el rey del todo más fuerte del lugar y que Zen lo había llamado también dejaría sospechas. Ya dentro de un salón en el cual estaba una mesa sumamente gigantesca, ya que se habían reunido más de 100 reyes del todo en el lugar, eso incluido ambos Zenos-samas. Cada rey del todo se pondría en su asiento mientras un número aparecía frente suyos dando a entender en qué multiverso gobernaba. Vegeta al parecer era el rey del multiverso número 8, ya que tendría a ambos Zenos-samas a un lado suyo. Tras minutos de silencio una voz se haría presente. Voz. ¿Ya están todos reunidos? Cada rey del todo afirmarían la pregunta del desconocido, para luego caminar y ver que era alguien sumamente gigantesco, su cuerpo entero era literalmente galáctico y solamente se le podría ver unos ojos blancos que al verlos imponía autoridad y a la vez paz. Este ser era Zen, el rey multiversal. Zen. Muy bien, seré breve ya que no tendremos mucho tiempo en esta sala. Lo dicho por dejaría serios a los reyes del todo. Zen. Como sabrán, ya han pasado más de 7.000 billones de años desde que el último guardián tomó el cargo y ya han pasado millones de años desde que seleccioné no solo uno sino dos guardianes para que tomaran la rienda de proteger los multiversos. Y hoy ha llegado el día, como sabrán vuestros multiversos están en constantes peligros si los guardianes no son liberados. Pero descubrí algo que podría liberar a ambos guardianes. Tras estos henchas que haría sus dedos y varios pergaminos serían entregados a cada rey del todo que empezarían a leerlos. Zen. Lo que tienen ahí es la profecía de los guardianes. Eso quiere decir, que en uno de sus multiversos la profecía se cumplirá y los guardianes por fin serán liberados. Esto dejaría sorprendidos e impactados a todos los reyes del todos, ya que los guardianes poseían un poder inimaginable, que únicamente Zen podría superar. Pero antes de que alguien dijera algo Zen hablaría. Zen. Será mejor que se apresuren en que la profecía se cumpla, ya que en muy poco tiempo vendrá unas entidades malvadas a destruir todos los multiversos. Esto dejaría sin palabras a los reyes, y estos sabiendo que el tiempo estaba contado decidirían irse y avisarles a sus dioses destructores sobre la situación actual. Pero nos trasladaremos a unos años antes en el multiverso 8. Localización. Tierra, universo 9. Los humanos, una de las razas más inteligentes del planeta, pero también una de las razas que únicamente desean más poder, poder para gobernar todo por encima de los demás, sin importar el medio que sea necesario. Desde que los supremos Kaio-samas de las 4 regiones del universo decidieron darles una oportunidad más por cariño que le tenían, y a la vez que los humanos estaba a punto de extinguirse, decidieron reiniciar la vida entera del universo. Tras esto los supremos Kaio-samas decidieron también crear a los dioses del Olimpo y también a los guardianes del planeta Oa, con la tarea de que sean ellos el equilibrio entre ellos y el universo. Para los dioses del Olimpo, serían venerados y adorados por los humanos, pero al pasar de los años los humanos fueron evolucionando y así seguían cometiendo los mismos errores que antes. ¿Qué los llevó a dar estos actos? Pues los humanos descubrieron una historia que al paso de los años se volvía en una leyenda. Las legendarias espadas del caos y el báculo sagrado. Unas reliquias que según se habían descubierto, otorgaban a quien lo poseía un poder inimaginable, dependiendo de cuál reliquia tenga el usuario.
Durante años los humanos, empezaron a entrar en guerras con el fin de tener, ambas reliquias en su poder y poner a cualquiera de rodillas. La combinación entre el poder y la ambición de los humanos dio como resultado que se desate muchas batallas y muchas muertes con el fin de tener más poder de lo que ya tenían. Durante la antigüedad se descubrió una profecía que los antiguos estudiosos de la leyenda no podrían descifrar, la profecía decía: cuando llegue el día, solamente los descendientes que tengan en sus venas la sangre de los portadores de ambas reliquias, podrán leer el pergamino del dragón, cuyo idioma es inentendible e incomprensible que se vea al ojo humano común. Una vez que los descendientes lean el contenido del pergamino del dragón y lean el cántico podrán liberar a los guardianes más poderosos de toda la existencia que habitan en él. Cuando sean liberados también serán entregados los objetos más poderosos del multiverso. Las superesferas del dragón. Obteniendo así un poder que le podría dar el beneficio de gobernar a todo ser en el universo o hasta el multiverso. Durante siglos los estudiosos de la leyenda no pudieron descifrar el pergamino del dragón dándose cuenta que la profecía era verdad y solamente los descendientes directos de ambos guardianes podrán leer el cántico y liberar a ambos guardianes. Solo era cuestión de tiempo para que los descendientes puedan liberarlos. Durante los años, los humanos aún cegados por la ambición del poder seguían en constantes guerras con el fin de encontrar a los descendientes y hacerse con el poder de ambas reliquias. Eso llevando a incontables muertes, injusticias y tragedias por todo el mundo. Se decía que, en el año 3500 hasta su caída en el año 31, el Imperio Egipto fue una de las mayores potencias de su tiempo, todo gracias a las espadas del caos y al báculo sagrado que fueron encontradas en el mismo lugar 5 días antes de que el Imperio Egipto sea lo que fue en su momento. Cuando ambas reliquias misteriosamente desaparecieron, el Imperio Egipto perdió todo su poder y gloria. Aunque se desconoce que dicha información sea cierta, ya que poco tiempo después se descubrió que alguien se habría ido del lugar con ambas reliquias en su poder. No obstante, no solo el Imperio Egipto se quedaba con las ganas de tener ambas reliquias en su poder, también el Imperio Babilónico, Persa y Romano habían utilizado todos sus recursos para hallar ambas reliquias y ser unas de las potencias más poderosas del mundo. Tras el paso de los años ningún ser pudo descifrar el pergamino del dragón y encontrar ambas reliquias, no hasta que Alejandro Magno se volvería en la primera persona, en encontrar las reliquias y el pergamino del dragón en una de sus travesías, siendo apenas un joven conquistador. Localizado en el medio del desierto y con un puñado de sus hombres, Alejandro Magno descubriría un templo que dentro de él guardaba las reliquias que la humanidad buscaba. Pero no sería fácil ya que el lugar estaba repleto de trampas mortales que impedía el paso de un ser vivo, pero Alejandro Magno lograría esquivar cada trampa, con agilidad y con fuerza logrando llegar a su meta, aunque sus hombres no corrieron con la misma suerte. Enfrente de sus ojos estaban un par de espadas con unas cadenas atadas a un báculo que estaba guardada en una funda roja, y puesto en un altar los pies de ambas reliquias estaba el pergamino abierto con un mensaje específico. Dejándose llevar por la curiosidad, el joven conquistador se acercaría y como si fuera el elegido empezaría a leer una pequeña parte del mensaje. Alejandro Magno. Un corazón duro y un corazón puro podrá levantarse ante cualquier mal. Con todo en contra, no dejaran de luchar. A sus familias no dejaran atrás, y al mundo regresaran. Leía el contenido del mensaje sin poder terminarlo ya que en sus venas tenía un poco de la sangre de uno de los guardianes, pero no siendo del linaje directo de estos. A lo que éste recogería ambas reliquias y con el pergamino, saldría del templo con una sonrisa y siendo recibido por el general y con el resto de soldados que estaban preocupados, y al ver al joven conquistador salir del lugar se le acercarían. General. Señor Alejandro, menos mal que se encuentra bien. Estábamos preocupados. ¿Dónde están los demás? Lo decía mientras veía que nadie más saldría del templo. Alejandro Magno. Están muertos, general. No lograron evitar toparse con las trampas que estaban allí, y era por estos que había tantas trampas. Lo decía mostrando a las espadas, el báculo y el pergamino en sus manos. General. ¿Qué son esas cosas, Alejandro? Alejandro con una media sonrisa diría. Alejandro Magno. Esto, general, son los objetos que harán que mi nombre quedara para la historia. Todo el mundo sabrá quién es Alejandro III de Macedonia o también conocido como Alejandro Magno. Lo decía a su general dejando a este un poco confundido. Tiempo después, sus conquistas terminarían exitosamente, obteniendo un gran número de terrenos y con sus recursos obtendría la información de la leyenda y profecía de las legendarias espadas del caos y el báculo sagrado.
Ya sabiendo que solamente los descendientes podrían leer el contenido del pergamino, creyó que era el hijo de Zeus, y autoproclamándose como un semidios, pues logró leer una pequeña parte del pergamino. Lo que no sabía él y los estudiosos de la profecía era que si el portador no era descendiente de uno de los guardianes podría sufrir unas mortales consecuencias. Al pasar el tiempo, Alejandro empezó a enfermar misteriosamente y de manera rápida proveniente del aura que emanaba ambas reliquias, ya que este no era descendiente directo de los portadores originales. En sus últimos momentos de vida, Alejandro Magno llamaría a un soldado y le entregaría una caja sin que viera el contenido, exigiendo que la arrojara al agua en el Golfo Pérsico. Pues para Alejandro nadie más debería tener ese poder hasta que él reencarnara y reclamara lo que le pertenecía. Afirmando un poco dudoso, el soldado se iría del lugar, pero como la curiosidad mató al gato, el soldado vería el contenido dándose cuenta de las espadas, un báculo y un pergamino. Quedando confundido, pero por alguna extraña razón cambiaría el rumbo de su camino y se perdería en el desierto. Tiempo después, en el año 316, Alejandro Magno moriría y así terminando el gran imperio griego. Los siglos pasarían y los humanos seguirían derramando más sangre, con el fin de encontrar ambas reliquias y el pergamino del dragón. Durante los siglos XI y XIII el mundo occidental giró en torno a las cruzadas, 8 expediciones militares en liberar la Tierra Santa del dominio musulmán, y que generaron cambios europeos, todo para la conveniencia por los clérigos de la Iglesia y el poder papal, todo por el fin de encontrar las legendarias espadas del caos y el báculo sagrado, pues los altos mandos de la Iglesia pensaban que ambas reliquias estaban en Jerusalén. Tras años y años de búsquedas fallidos, los cruzados regresarían a su lugar de origen dando por terminadas las cruzadas, pero dando inicio a una de las eras más oscuras escritas por la humanidad. En el año 1184 la Adquisición empezó a derramar la sangre de incontables inocentes, ya que los altos mandos de la Iglesia querían saber más información acerca de ambas reliquias y usando todos sus recursos hasta que las autoridades eclesiásticas lograrían encontrar un pequeño fragmento de la profecía en el año 1150. Aunque antes de eso se estaba mermando la sed de sangre y poder, ahora con este descubrimiento todo se volvió en una pesadilla, ya que se decía que los descendientes podrían ser jóvenes o adultos, causando muchas más muertes con el fin de encontrar al descendiente y hacerse con su poder, pero todo fue un fracaso ya que ningún inocente sabía nada de esa profecía, siendo asesinados de las peores maneras durante siglos y siglos. Ya pareciendo que la humanidad se daría por vencido y olvidarían la leyenda de las legendarias espadas del caos y el báculo sagrado, así volviendo esto en un mito. Todo parecía calmado hasta que en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, la humanidad se volvería loca en tener ambas reliquias nuevamente, debido a que Alemania tendría en su poder ambas reliquias en mano de Hitler, que puso en jaque al mundo entero, ya que este había usado todos sus recursos una vez que se había enterado del poder que ambas reliquias tenían, y al ser fiel creyente a las artes místicas y del ocultismo, y al descubrir sobre la profecía y la leyenda, se dio cuenta que Alejandro Magno conquistó casi todo el territorio usando ambas reliquias, y al seguir investigando su sed de poder incrementaba y su obsesión también, así causando una búsqueda en obtener ambos objetos incluido el pergamino del dragón, y al lograrlo pensó que nadie podría detenerlo, y tras intentar leer el pergamino del dragón y no entender su contenido, continuó dejando bajo sus pies al mundo entero. En el año 1939 hasta el año 1945 el derramamiento de sangre de incontables inocentes continuaría, todo gracias a un hombre que nadie podía detener, hasta que en una noche, regresando a su despacho, Hitler descubriría que las espadas del caos, el pergamino y el báculo sagrado no estaban en su lugar, alertándolo ya que sin estos objetos la guerra estaba perdida. Y así fue, ya que Alemania iba perdiendo terreno ante las tropas de los aliados, así equilibrando la balanza a su favor. Ya la guerra perdida, durante el 29 de abril de 1945 Hitler, ya acorralado y derrotado, decidiría quitarse la vida, y la ciudad de Berlín era tomado por la fuerza soviética, acabando la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue de las espadas, el báculo y el pergamino? Pues estos serían entregados a los estadounidenses por uno de los soldados alemanes, ya que este no quería que la guerra continuase sin sentido, y con un plan ingenioso lograría entrar al despacho y robar los objetos para después enviarlas por una caja a los estadounidenses en símbolo de paz. La caja terminaría llegando al Museo de Arte Moderno, en el cual los encargados del museo, al ver el contenido del paquete, verían que eran las espadas del caos, el báculo sagrado y el pergamino del dragón. Tras esto, los encargados del museo buscarían información acerca de los objetos, y en ellos descubrirían la profecía y la leyenda que estos dos objetos tenían consigo.
Al encontrar la información de la profecía, los encargados no le darían importancia al asunto ya que para ellos era una leyenda más del montón y guardaría ambas reliquias y al pergamino del dragón en una vitrina a la vista del público durante años. Nos trasladaremos hasta la actualidad, donde ambos objetos sagrados fueron vistos por el público. Jóvenes, adultos e incluso universitarios que quedaban asombrados, pero también con aburrimiento o desinterés de otros hacia dichas reliquias ya que creían que era un cuento infantil. Guardia. ¿Ustedes dos a dónde creen que van? Lo diría deteniendo a dos chicos que iban a entrar en el museo. Chico. Solamente queremos ver las obras. Mi hermanita está de cumpleaños, y quiso venir al museo. Lo decía un chico de aproximadamente 20 años, mientras que una niña de 6 años menor que él estaba un poco asustada. El chico poseía una especie de tatuaje o marca en que empezaba desde su rostro, iba detrás de su nuca, por la espalda y por el pecho y al final en su hombro derecho, una camiseta blanca muy deteriorada y una chaqueta amarrada a su cintura, a la vez que tenía unos pantalones muy sucios y deteriorados, al igual que solamente tenía un solo zapato puesto. La niña tenía una camiseta de mangas largas con líneas azules y muy deteriorada, pantalones cortos igual de deterioradas y unas sandalias muy desgastadas. El guardia los vería y antes de que hablara, un hombre se haría presente. Este lucía como de 30 a 35 años, lentes oscuros, y un traje elegante. Guardia. Miren quién está aquí. Dwayne Pride. Estás muy lejos de Nueva Orleans. Lo decía con una pequeña sonrisa. El hombre ya conocido como Dwayne Pride se quitaría las gafas y con una sonrisa le respondería. Dwayne. Déjalos entrar. Si es su cumpleaños, deja que disfrute su día. Lo diría con una calma y una sonrisa. Guardia. Igual los iba a dejar. Era una pequeña broma para la niña que planeó su hermano. Lo diría mientras el chico se reía un poco y su hermanita simplemente lo golpeaba tiernamente. Guardia. Solamente tendrán 15 minutos. Vendrán gentes muy importantes y quiero conservar el empleo. Lo diría mientras que con una sonrisa les dejaba pasar, y ambos hermanos ingresaban. Dwayne. ¿Por qué esos dos están en esas condiciones? Lo diría mientras tenía una mirada un tanto confusa. El guardia le informaría a Dwayne que desde hace años esos chicos estuvieron viviendo en la calle, sobreviviendo como puedan. Dwayne le preguntaría el por qué el servicio de bienestar familiar no les consiguió una familia o que alguien le consiguiera un hogar, pero el guardia iba a responderle hasta que recibiría una llamada que lo haría irse del lugar. Ambos chicos estarían observando unas pinturas hasta que Dwayne se les aparecería. Dwayne, ¿les gusta este lugar? Lo diría llamando la atención de ambos chicos. Chico, sí, es la primera vez que venimos a este museo. ¿Por qué tanto interés en nosotros? Lo diría un poco molesto mientras ponía a su hermanita detrás suyo. Dwayne, nada, solo quiero conocerlos. Saber por qué las personas de aquí no les ayuda. Dwayne no recibiría respuesta por parte de ambos hermanos. Dwayne, mejor me presento. Me llamo Dwayne Price. Lo diría extendiéndoles la mano. Pasaría unos segundos de silencio ya que ambos no confiaban en Dwayne, hasta que el chico le apretaría la mano y le respondería. Chico, llámame Jack, y ella es mi hermanita Pan. Lo diría mientras que la niña se presentaría con una sonrisa. Dwayne luego escucharía a un grupo de estudiantes que se reunían para ver la exhibición de ambas reliquias. Pero cuando se estaban acercando Jack sintió una sensación muy extraña y al ver en la entrada del museo notaría la presencia de dos jóvenes y una mujer que estaban al lado de ellos. La mujer lucía muy hermosa con el cabello largo de color marrón, además de su excelente cuerpo, vestía una túnica blanca con un suéter verde debajo, una falda y medias largas. El chico que estaba a su lado poseía un cabello despeinado de color marrón que sobresalía en todas las direcciones, ojos verdes, un suéter de color negro, debajo tenía una camiseta blanca, pantalón y zapatos oscuros. Y por último la chica que estaba a su lado era increíblemente hermosa, cabello de color carmesí que le llegaba a la cintura, ojos violetas y un uniforme escolar de los mismos colores que su compañero. Jack sentía que esos tres podrían ser una amenaza y tomando a su hermanita se iría del lugar. Pan. ¿Qué pasa, Jack? Jack, tenemos que irnos. Siento que ya no estamos seguros aquí. Lo dicho por este dejaría sorprendida y un poco asustada a su hermanita, pero antes de que hicieran algo Dwayne se le aparecería. Dwayne, ¿sucede algo Jack? Jack, solamente es una intuición. Dwayne, oh, ya veo. ¿Qué te dice esa intuición? Jack, que ya no estamos seguros. Siento que algo malo pueda pasar. Antes de que alguien dijera algo, un viejo maestro empezaría hablándole a sus estudiantes sobre las reliquias que tenían enfrente. Maestro. Muy bien jóvenes, aquí estamos.
En este lugar, se encuentran las espadas del caos y el báculo sagrado, exclamaba el maestro al grupo de adolescentes que iban de excursión, pero la mayoría no prestaba la mínima atención a la vez que los tres individuos que Jack había notado se acercarían al grupo de jóvenes estudiantes. Maestro. Chicos, presten atención, esto es importante. Reprendía el viejo maestro a sus alumnos, pero estos no le daban importancia al asunto, hasta que uno de ellos hablaría. Chico. ¿Por qué perderíamos tiempo en algo que es solo un cuento más del montón? Decía el chico mientras jugaba con su celular. Pero la voz de Dwayne Pride llamaría la atención de los presentes. Dwayne, aunque sea cierta o no, puede ser muy entretenida. Lo decía mientras se acercaba con el viejo maestro, hasta que una voz llamaría su atención. Voz. No podría haberlo dicho mejor. La voz de este individuo dejaría sorprendidos a la mayoría, exceptuando a Jack, Pan y a los tres individuos. Maestro. Bruno Díaz. Qué sorpresa tenerlo aquí. ¿Qué hace un hombre como usted en este museo? Diría el viejo maestro al ya mencionado Bruno Díaz, que solamente le respondería. Bruno. No se preocupe, al igual que estos chicos y al hombre que está a su lado. Me gustaría escuchar su explicación de ambas reliquias. Decía este con una sonrisa, pero luego se le aparecería un hombre que Bruno conocía muy bien. Vos. Pues ya somos dos, exclamaba un hombre de gafas plateados y un traje de ejecutivo. Al verlo Bruno lo saludaría. Bruno. Tony Stark. ¿Qué hace el mismísimo Iron Man en Metrópolis? Preguntaba sarcásticamente, mientras saludaba a Tony y los estudiantes estaban más que sorprendidos. Tony. Lo mismo pregunto por ti, Bruno. Estás muy lejos de Ciudad Gótica. Lo diría con una carcajada y a la vez que sucedía esto dos hombres se les acercaría para saludar. Tony. Peter Parker. ¡Qué sorpresa! Bruno. Clark Kent. No esperaba que vinieras. ¿A qué se viene tu repentina aparición? Los ya mencionados Peter Parker y Clark Kent se les acercarían para ver muy bien detallada a ambas reliquias. Clark. Qué gusto poder verte, Bruno. Comúnmente no sales de Ciudad Gótica. Lo mismo digo de ti, Tony Stark, es un gusto hablar contigo. Tony. Lo mismo digo, Clark. ¿Y tú, Peter? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar haciendo un reportaje del Hombre Araña en Nueva York? Peter. Tanto yo como Bruno, buscábamos una historia sobre ambas reliquias, que llegaron a este museo hace 78 años. Pensábamos que eso sería una buena historia. Le respondía Peter a Tony y a Bruno sobre el motivo de su llegada, pero una voz familiar llamaría su atención. Voz. Al parecer tuvimos la misma idea, Primo y Peter Parker. Exclamaba una chica muy hermosa, cabello rubio y ropa ejecutiva. Dejando sorprendido y a la vez contento a Clark Kent. A su lado estaba una mujer de complexión atlética, una larga cabellera de color negro, pantalón de mezclilla, blusa blanca, chaqueta de color marrón y unos zapatos de tacón. Clark. Cara. ¿Qué haces aquí? Lo decía mientras abrazaba a la ya mencionada Cara Lambert, mientras que la otra mujer se acercaba con una sonrisa y respondía lo siguiente. Mujer. Vaya, no creí que nos volviéramos a reunir aquí. Lo decía con una sonrisa. Tony. Un gusto verla, Diana. Al igual que el resto no sabíamos que habías vuelto a la ciudad. Saludaba de beso Tony a Diana al igual que Bruno, que también saludaría. Cara. Y usted debe de ser Dwayne Pride. Es un honor conocerlo, he escuchado todo lo que has hecho en Nueva Orleans, es impresionante. Dwayne. El placer es mío. Veo que muchas personas están aquí para ver la exhibición. Por favor, maestro, continúa. Sé que ellos no querían interrumpir. Lo decía con educación al maestro, quien continuaría la lección. Por otra parte, los tres individuos que estaban simplemente observando la situación, pondrían su mirada en Jack y en Pan, la cual estos sentían una mala sensación, pero decidieron quedarse ya que tenían curiosidad sobre aquellas reliquias. Maestro. Muy bien, jóvenes, como estaba diciendo, en este estante están los objetos más misteriosos de la humanidad. Las legendarias espadas del caos y el báculo sagrado, entregados al término de la Segunda Guerra Mundial, por uno de los soldados alemanes al Museo de Arte Moderno de Metrópolis. Se dice que hay una leyenda detrás de ambas reliquias. Explicaba el viejo maestro a sus alumnos sobre las espadas y el báculo, pero pocos alumnos prestaban atención. Molestando al maestro y disgustando a Tony, Bruno, Clark, Cara, Diana, y a Dwayne, por la falta de atención que mostraban los jóvenes hacia su maestro. Peter. Disculpa. ¿Puedo? Lo diría mostrando su cámara, al igual que Clark y Cara. El viejo maestro se apartaría unos centímetros y después de que se hayan tomado las fotos, la voz de Pan llamaría la atención de los presentes. Pan. Disculpa. ¿Qué tipo de leyenda?
Preguntaba un poco curiosa, asustada y apenada la pequeña niña al maestro, haciendo que Dwayne, Cara, Clark, Tony, Bruno y Diana, se sorprendieran del interés de la niña. Tras esto y ver la ternura que mostraba la niña, el viejo maestro con una sonrisa le respondería: Maestro, no tengas miedo en preguntar. Será un gusto responderte tu pregunta, jovencita. Verás, según se cuenta, existe una leyenda que envuelve un gran misterio tanto a las espadas como al báculo. El maestro se detendría para que la niña pueda asimilar la información, pero Jack sería el que haría la siguiente pregunta. Jack, ¿cuál es esa leyenda? Preguntaba ahora su hermano con un poco de duda. A lo que el maestro respondería: Maestro, bueno, no se sabe con exactitud si es verdad o no. Pero la leyenda habla del regreso de los guardianes. Incluso no se sabe la edad de ambas reliquias, pues nunca se presentaron signos de deterioración en ellos, parecía que fueron hechos con el material más indestructible que existe. Lo decía mientras veía cómo sus alumnos por fin le prestaban atención. Chico, ¿quiénes son los guardianes? Decía el chico que estaba acompañado por una chica pelicarmesí y por una mujer del cabello del mismo color que de él. Dicha pregunta llamaría la atención de los presentes. Maestro, disculpa joven, ¿quiénes son? Preguntaba dudoso al verlos. Chico, mi nombre es Basara Tojo, y ellas son Mio Naruse y Chisato Hasegawa. Decía Basara mientras que ambas mencionadas saludarían cortésmente. Maestro. Muy bien, joven Basara. Hasta el momento no se sabe la identidad de ambos guardianes. Según la leyenda, solamente los descendientes directos de ambos portadores de ambas reliquias podrán leer el cántico escrito en el pergamino del dragón y liberar a ambos guardianes. Pues está escrito en un lenguaje que no es entendible a simple vista del ojo humano común. Solamente sus descendientes podrán leer el cántico y liberarlos de ambas reliquias. Solamente se conoce el cántico, gracias a que Alejandro Magno pudo resolver una pequeña parte del pergamino. Esta parte dice: un corazón duro y un corazón puro podrá levantarse ante cualquier mal. Con todo en contra, no dejarán de luchar. A sus familias no dejarán atrás, y al mundo regresarán. Cuando el maestro terminaría de explicar, la voz de uno de los jóvenes estudiantes llamaría la atención de los presentes. Chico. Ja, no digas estupideces, solamente es un cuento más de viejos supersticiosos para controlar a los idiotas, y lo que está escrito ahí son solo garabatos. Exclamaba el estudiante a lo dicho por su maestro, causando la burla de los demás estudiantes. Pero después la voz de Pan llamaría la atención de los presentes. Pan. ¿Están seguros de que es inentendible a los ojos humanos comunes? Dwayne. ¿Qué quieres decir con eso, Pan? Preguntaba un poco dudoso Dwayne a la pregunta de Pan. Pan. Pero sí es entendible. Yo puedo leerlo. Tras decir esto, los allí presentes estarían sorprendidos. Pero de nuevo el mismo chico que se había burlado hablaría. Chico. Maldita niña estúpida, vete al basurero del donde vienes antes de que pierda la paciencia. Exclamaba el chico mientras se acercaba a una asustada Pan. Pero Jack se le pondría enfrente para encararlo. Jack. Le haces algo a mi hermanita y yo mismo te mando al basurero. Exclamaba Jack, mientras veía cómo el chico se burlaba, para después escupirle en su rostro dejando en shock a Pan. Lentamente, mientras se quitaba la saliva del rostro, Jack sin previo aviso le acertaría un brutal puñetazo al chico que le haría perder unos cuantos dientes y a la vez de que le dejaría rota la mandíbula y lo dejaba inconsciente en el suelo, dejando sorprendidos a los adultos y asustados a los jóvenes estudiantes. Dwayne. Oye, tranquilízate. No era necesario que hicieras esto. Lo decía mientras tranquilizaba a Jack y se acercaba a Pan. Dwayne. Tranquila, ya paso. Dime una cosa. ¿En realidad puedes leerlo? Preguntaba Dwayne, mientras tranquilizaba a la niña, a la vez de que ésta afirmaría con la cabeza. Tanto Bruno como Tony quedarían más interesados en la pequeña niña. Pan. Sí, señor, apenas lo vi pude ver lo que decía el resto del mensaje. Cara. Oye tú. ¿Sabes si tu hermana está alfabetizada? Le preguntaba a Jack, la cual negaba con la cabeza, a lo cual Peter acercándose le haría una pregunta. Peter. Disculpa niña. Solo una pregunta. ¿Cómo puedes leerlo si no estás bien educada? Preguntaba dudoso, pero a la vez tranquilo a la joven niña. Pan. No lo sé. Solamente sé que puedo leerlo, nada más. Tras decir esto, los presentes llegarían a la conclusión de que delante de ella estaba una de los descendientes de la profecía, y pensando que su hermano también era el otro descendiente de la profecía, creerían que la leyenda sea cierta. Después el viejo maestro se le acercaría y gentilmente le preguntaría. Maestro.
Si está segura de que puedes leerlo, ¿podría hacernos el favor de leer el resto de lo que dice ese pergamino? Pan afirmaría con la cabeza y tomando la mano de Jack se acercarían al pergamino del dragón, la cual al sentirlos cerca se iluminaría, dejando sorprendido a Dwayne, Tony, Bruno, Clark, Diana, Kara, Peter, Mio y Abasara, confirmando para ellos de que la leyenda era cierta. Mio. Chisato, ¿crees que ellos dos sean? Chisato. Es probable. Solamente hay que ver lo que pase. Decía esto mientras veía a Basara un tanto serio por la situación. Ya con Jack y con Pan, estos empezarían a leer el pergamino del dragón. Pan. Desde mundos diferentes al actual, existieron dos seres sin igual. Solamente ellos a los obstáculos encararon y a los males derrotaron. Con valentía y honor ellos los superaron, entregando sus vidas para salvar a sus familias. Ellos tuvieron una dura vida, pero sin dar un paso atrás no dejaron de pelear. Ni el cielo o el infierno los pudieron detener, ya que a sus familias y amigos no quisieron perder. Tras esto Jack continuaría con el resto del pergamino. Jack. Al regresar sus poderes harán temblar, pues en Nuevo Mundo no vio nada igual. Los últimos de sus razas serán, Saiyajin y Semidios que sus fuerzas unirán. El Nuevo Mundo los conocerá, si sus descendientes los puedan liberar y la paz entregar. Su despertar será la prueba final, y las superesferas del dragón se les entregará. Descendientes, ustedes son las llaves que podrán liberar a ambos guardianes completando este cántico. Tras esto el báculo y las espadas iban aumentando su brillo, más y más dejando sorprendidos a los presentes ya que delante suyos estaban los dos descendientes de la profecía. Tony. Esto es impresionante. Kara. Digo lo mismo, Tony. Exclamaban ambos tras ver la escena. Pero solamente Bruno vería la escena con una completa seriedad, siendo visto por Dwayne con un poco de seriedad. Tras esto Jack y Pan llegarían a la parte del cántico, comenzando a leerlo. Jack y Pan. Un corazón duro y un corazón puro podrá levantarse ante cualquier mal. Con todo en contra, no dejarán de luchar. A su familia no dejarán atrás, y al mundo regresarán. A la oscuridad ellos desaparecerán, y la luz nuevamente aparecerá. Aunque los adoradores del mal estén, ellos los harán estremecer solamente con sus nombres conocer, y ellos al preguntar por sus nombres, estos les responderán. Antes de que pudieran terminar el cántico Jack y Pan escucharían la voz de alguien que era conocido por Pan y la dejaría muy asustada. Administrador. ¿Con que ustedes dos estaban aquí, todo este tiempo? Exclamaba molesto el administrador del museo, quien días anteriores golpeaba o maltrataba a Pan, porque ella siempre conseguía entrar al museo por su condición que le disgustaba. Pan al saber cómo se pondría Jack si se enteraba y para que no se metiera en problemas, le mentía diciendo que se había caído en ciertos lugares. Pan al escucharlo saldría corriendo y Jack al verla la seguiría de inmediato, mientras que el administrador los perseguía. Tras minutos de persecución Pan y Jack lograrían abandonar el edificio justo a tiempo. Tras esto el administrador se acercaría a otro guardia y le daría la orden de no dejar entrar a ambos hermanos. Este acto causaría la molestia de los presentes. Kara. Oiga, ¿cómo se atreve a tratar así a esos dos? Lo decía mientras el administrador simplemente le estaba dando la espalda e ignoraba lo dicho por la chica. Clark. Lo que estás haciendo es maltrato infantil. Lo decía igualmente molesto, pero el administrador simplemente les daba la espalda y seguía con su camino hasta que Tony lo agarraría del saco y empezaría a confrontarlo. Tony. Eres un desgraciado desalmado. Solo le estás negando el conocimiento que esa niña y su hermano estaban buscando, y los juzgas por sus apariencias. Le decía encarando al administrador mientras ese, sin cambiar su expresión, se quitaría las manos de Tony de encima y le respondería. Administrador. No me vengas con sus sermones de modalidad, señor Stark. Tanto tú como el señor Díaz son pruebas de cómo pisotean a los demás solo por sus altos estatus. Aquí no puedes impartir órdenes, solamente porque eres uno de los vengadores que protegen nuestras vidas. Estás muy lejos de Nueva York, señor Stark. Si quieres manipular las vidas de las personas, ve y hágalo en su ciudad junto a sus vengadores. Pero aquí, en mi museo soy yo quien decide quién entra o sale del museo. Que tengan una buena estancia en el Museo de Arte Moderno. Lo decía con arrogancia mientras se alejaba de los presentes con una sonrisa egocéntrica y los demás solamente lo veían serios y molestos. Cuando el administrador se había percatado que no lo estaban observando, sacaría un celular y llamaría a un número desconocido. Administrador. Los encontré. Después de tantos siglos, los descendientes por fin aparecieron, lo sé porque los vi leer el pergamino completo hasta la parte del cántico.
Con suerte pude evitar que completaran el cántico, y liberaran a los guardianes. Aún estamos a tiempo de robar el báculo, las espadas y a ambos chicos. Pero también quiero saber si el trato todavía está en pie. Decía esto con una sonrisa macabra, mientras el sujeto del otro lado le respondía, pero no se le podía escuchar. Administrador. Todo esto valdrá la pena. Yo me encargaré de atrapar a ambos descendientes. Tras decir esto colgaría la llamada, dejando una mirada maléfica. De regreso con los demás. Tony regresaría con el grupo que estarían un poco más calmados por la situación. Bruno. Discúlpanos por lo acontecido, maestro, por lo ocurrido. No queríamos ponerlo en esta situación. Maestro. Descuida, señor Bruno. No es su culpa ni la de nadie. Jamás creí que la profecía era cierta. Le respondía cordialmente, incluyendo algunos jóvenes susurraban al oído por lo acontecido, pensando que todo lo que escuchaban sobre la profecía era cierta. Pero otros no tenían el mismo pensamiento y solamente creyeron que solo fue su imaginación. Hasta que el chico que Jack había dejado con ciertas heridas hablaría. Chico. Todo es culpa de esos dos malditos indigentes que no sabían en dónde era su lugar. Junto a la basura con todas las demás basuras que habitan en esta ciudad. Tras decir esto, algunos jóvenes estarían de acuerdo con lo dicho del joven, pero el maestro y otros chicos no creían las palabras que habían escuchado. Bruno, Tony y los demás solamente verían decepcionados en la actitud en cómo se comportaban los jóvenes, pero tras esto Peter notaría que Kara se estaba dirigiendo a la salida, así que decidiría seguirla. Minutos después, el maestro se habría despedido de Bruno y los demás junto con sus alumnos, a lo cual Tony empezaría la charla. Tony. Bien. ¿Qué opinan de lo ocurrido? Clark. Pues estoy sin palabras, al saber que lo que se decía en las historias de esas reliquias y del pergamino del dragón eran cierta. Exclamaba aún sorprendido a los presentes de lo ocurrido. Diana. Sobre todo sabiendo que teníamos enfrente a ambos descendientes de la profecía que se decía en Temidicidia sea verdad. Mientras decía esto, Tony miraría a Bruno, que estaba serio a la situación, dicha mirada que conocía Clark y Diana. Tony. ¿Sucede algo, Bruno? Lo decía confundido, pero tanto Clark como Diana ya conocían esa expresión y la respuesta confirmaría sus dudas. Bruno. Esto podría ser una amenaza. Decía su pensar mientras era visto por los presentes. Tony. ¿De qué estás hablando, Bruno? ¿Crees que lo que haya en ese báculo y en esas espadas sea una potente amenaza? Exclamaba Tony con un poco de humor en su palabra, ya que pensaba que Bruno estaba bromeando. Bruno. Digo la verdad, Tony. Esto podría ser más peligroso que lo ocurrido con Thanos. Decía Bruno sin titubear, pero Tony respondería. Tony. En primera, tienes que saber que lo ocurrido con Thanos es totalmente diferente a esta situación. Y en segunda, posiblemente lo que esté encerrado en ambas reliquias no sea una amenaza. Tras decir esto, Bruno le respondería de inmediato. Bruno. Sí, porque ese tal Thanos casi borra medio universo con ese guantelete que decidiste dejar en tu torre, con la posibilidad de que alguien pueda intentar borrar medio universo nuevamente. ¿Qué nos hace creer que de lo que salga de esas reliquias no intente hacer lo mismo, pero con el universo entero? No tenemos ninguna información sobre esos guardianes y el motivo del por qué fueron encerrados en esas reliquias. Lo más sensato sería que reunamos a los Vengadores y a la Liga de la Justicia, y tal vez uno de los miembros pueda saber sobre los guardianes y ambas reliquias. Respondía seriamente, mientras que Clark notaría que alguien no estaba, y al voltear de un lado a otro, notaría que faltaban 3 personas. Preguntándose en dónde estaban Peter y Kara. Minutos antes, Kara vería como Dwayne se iría del lugar, a lo cual decidiría seguirlo, la cual había llamado la atención de Peter. Dwayne, al ver a dónde salieron corriendo ambos hermanos, se subiría en su vehículo y saldría en su búsqueda. Tiempo después, Dwayne encontraría a ambos chicos corriendo por el parque, y decidiría seguirlos. Jack. Pan, detente. Decía este mientras intentaba agarrar a su hermanita, la cual era un poco más rápida que él. Segundos después, Pan se detendría cerca de un estanque, a lo cual Jack, recuperando el aliento, preguntaría. Jack. Pan, ¿qué fue eso? ¿Por qué saliste corriendo cuando ese señor nos estaba llamando? Preguntaba Jack, mientras veía como Pan saltaba unas lágrimas. Al verlo, se le acercaría y la abrazaría. Jack. Perdón, no quise ofenderte. Lo decía tratando de consolarla. Pan. No es eso. Lo decía mientras se secaba las lágrimas. Jack. ¿Y qué es? Pan, aún temerosa de que Jack se molestara con ella, decidiría contarle todas las veces que el administrador la golpeaba o la maltrataba cuando iba al museo, dejando sorprendido y un poco molesto a Jack. Jack. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Pan.
No quería involucrarte o hacer que te enojes conmigo. Tras decir esto, Jack la volvería a abrazar. Jack, yo jamás me enojaría contigo. Pero la próxima vez no me guardes este tipo de cosas, ¿vale? Lo decía con una sonrisa, mientras que Pan se calmaba, hasta que vería a Dwayne hacerse a donde estaban ellos y se asustaría, sorprendiendo a Jack, que al voltear notaría la presencia del policía, y poniéndose a la defensiva le preguntaría: Jack, ¿qué haces aquí? ¿Por qué nos seguiste? Dwayne, tranquilo. No vengo con la intención de dañarlos. Solo vengo a hablar. Jack, ¿por qué deberíamos creerte? Dwayne, solamente quiero saber si se encuentran bien. Nada más. Tras decir esto, Dwayne vería como Jack ya estaba más calmado y al ver el cielo nublarse les diría a ambos chicos: Dwayne, ¿por qué no mejor salimos de aquí? ¿Podrían venir conmigo a mi apartamento y resguardarse de la lluvia? Tras decir esto, Jack y Pan verían cómo se estaría poniendo el clima y decidirían irse con Dwayne, mientras eran visto por Kara y Peter, que decidieron interferir. Dwayne, ¿qué hacen aquí? Preguntaba Dwayne, mientras veía a ambos individuos. Kara. Buscábamos a ambos chicos para poder hablar con ellos. ¿Podemos acompañarlos? Dwayne dudaría por unos minutos, pero decidiría aceptar la compañía de ambos individuos. Durante el viaje, tanto Dwayne como Kara y Peter tenían pensado ayudar a ambos jóvenes, como también en preguntarle lo ocurrido en el museo. Al llegar al apartamento de Dwayne, Jack y Pan quedarían maravillados con ver cómo lucía el interior y simplemente se quedaban observando los alrededores. Dwayne, prepararé algo para comer. Debieron estar hambriento todo el día. Lo decía mientras el estómago de Jack y Pan rugiría, dejando a estos un poco avergonzado. Antes de empezar, se acercaría hasta donde Peter y Kara y les susurraría algo al oído, lo cual estos afirmarían con la cabeza y abandonarían el lugar sin llamar la atención de ambos chicos. Tiempo después, Jack estaría dándole a Pan un baño, mientras que Dwayne empezaría cocinando mucha comida, para luego abrirse la puerta notando la presencia de ambos individuos que habían regresado. Dwayne, ¿los consiguieron? Kara. Conseguimos de varias tallas. No sabíamos cuál era la talla correcta de ambos, así que uno de estos le quedaría. Lo decía mientras dejaba junto a Peter unas bolsas en la mesa. Después de eso, Pan saldría del baño con una toalla y se acercaría a la sala principal notando las bolsas en la mesa. Pan. Señor, ¿qué son estas bolsas? Preguntaba la niña con una ternura y confusión en su voz. Dwayne, esto, pequeña. Es su nueva ropa. Para ti y para tu hermano. Tras decir esto, la niña se sorprendería y estaría viendo el contenido de cada bolsa, y después de unos minutos estaría usando su nuevo conjunto de ropa. Pan. Gracias, señor. Me gusta mucho mi regalo. Tras decir esto, dejaría un poco sorprendido a los presentes. Kara. ¿Es tu cumpleaños? Pan. Sí. Mi hermano me dijo que en mi cumpleaños me llevaría al museo, ya que me gusta aprender la historia. Pero también es porque siempre he querido ver el báculo en la exhibición principal. Tras decir esto, Jack saldría de la ducha e intentaría buscar su ropa, pero al no encontrar rastro de su ropa, se iría a la sala principal y notaría a Pan y su nueva ropa. Jack. Oye, Pan, ¿quién te dio esa ropa? Pan. Este señor me lo dio. También tiene una para ti. Jack se sorprendería por lo dicho y vería a Dwayne, Kara y a Peter, para después les agradecería, para luego agarrar una bolsa y ponerse su nueva ropa. Mientras tanto, en un planeta totalmente desolado, 4 portales se generan y 4 entidades saldrían de ellos. Estos seres eran Freezer, Cell, Black Goku y Baby Vegeta. Una vez los portales se cerraron, los 4 villanos se quedarían viendo el ambiente. Black Goku. Este lugar está totalmente vacío. Debe de ser que aparecimos en otro planeta. Freezer. ¿Que ese anillo no nos dejaría en la Tierra? ¿Acaso es este planeta? Black Goku. No, no es eso. Durante el último combate, ese miserable Saiyajin le dio al anillo con uno de sus ataques y lo dañó. Por el momento puede dejarnos en las dimensiones que localicen al Saiyajin, pero dejándonos en lugares al azar. Cell. Me parece bien. Aunque no me lo creo, necesito descansar un poco. Oye, Black, ¿estás seguro que en esta dimensión está Son Goku? Espero que sea mucho más fuerte que el último que enfrente. Black Goku. No solo eso, sino que solo falta 2 versiones de este Saiyajin. El de esta dimensión y el de la dimensión original. Tras decir esto, Cell, Freezer y Baby solamente sonreirían maléficamente. Fin de los capítulos 1 y 2.